Así que, no sé, Luciano, ¿puedo compartir pantalla? Sí, Rosa. Espera que encuentre yo qué es lo que quiero. Ah, acá está. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, Rosa, se ve bien. Bueno, fantástico. Bueno, entonces vamos a arrancar con una temática nueva de la materia, que tiene un peso importante, que es el tema de los protocolos de comunicación. Por el momento, los protocolos con los que vamos a trabajar, al menos este año, son todos protocolos cableados. Y bueno, el material de consulta, esta presentación está referida a los conceptos generales, no está enfocada en ningún protocolo en particular, son los conceptos generales, que en realidad vienen ya de hace bastante tiempo. En este sentido tenemos dos publicaciones, fíjense que son de hace unos cuantos bastante tiempo, una del 2005, otra del 2006, pero que son útiles, está bien explicado. En un caso tienen el link, en el caso de la Universidad de Gothenburg, me parece, bueno, no está el link, lo que puedo hacer es subirlo como material, para el que le interese leer un poquito más al respecto. Las imágenes de la presentación y un poco la organización está tomado en base a, por si bien se han tomado cosas de otros lados también, a estas dos publicaciones, que serían las principales. No sé cómo se pronuncia, Norgaard, del Sevier, el capítulo 6, es el que nos interesa. Bueno, tenemos un sistema embebido y nuestro microcontrolador, en particular el procesador, necesita comunicarse e intercambiar información con distintos componentes del sistema. Lo que hemos visto en la primera parte de la materia es el tema de los bases internos en el chip, lo que se llama comunicaciones on-chip, que en nuestro caso corresponde a la especificación de ARM de AMBA, y en ese sentido lo que analizamos fue el protocolo HB-Lite, que nosotros lo tenemos implementado como multicapa, y el protocolo APB. Eso ya lo hemos visto. En lo que nos vamos a enfocar ahora es en los otros dos puntos que se pueden ver en la pantalla, que es cuando el procesador quiere comunicarse con otros chips en la placa de desarrollo. Y esto se realiza entonces con comunicaciones a menor distancia y que se abordan mediante lo que se llama protocolos en la placa, on-board, intrasystem también. Lo pueden encontrar en la bibliografía. Por ejemplo, el caso de comunicación de nuestro microcontrolador KL46 con el acelerómetro, que eso lo vamos a ya está implementado, digamos, en nuestra placa, lo vamos a lograr utilizando el protocolo I2C. Luego tenemos la otra posibilidad, que es el hecho de que se comuniquen distintos integrados en placas distintas, o sea, una comunicación a una distancia mayor. En este caso, vamos a trabajar con protocolos fuera de la placa, off-board o intersystem. Y vamos a abordar los protocolos RS-232 y RS-485. En particular, la práctica se va a hacer con el 485, de ser posible, considerando que seguimos este año con nuestra bendita pandemia. Bueno, cuando hablamos de un subsistema de comunicaciones, un sistema de comunicaciones dentro del sistema embebido, tenemos que hablar de dos componentes, y estas van a aparecer en numerosas, digamos, no solo en esta presentación, sino cuando vayamos hablando de los distintos protocolos. La interfaz y el puerto. El puerto es la conexión física, o sea, cómo se conecta el subsistema de comunicaciones con el bus. Recuerden que, vuelvo a repetir, estamos trabajando en sistemas digitales 2 con protocolos cableados, o sea que vamos a tener un bus físico cableado a través del cual va a fluir la información.
Entonces el puerto nos da la conexión física, mientras que la interfaz es un módulo que se ocupa de la gestión de las transacciones. O sea, allí se va a ubicar el dato que se quiere transmitir, o se va a recibir el dato que llega desde otro dispositivo, y por supuesto en el caso de que se transmita habrá que agregar, ya vamos a ver que normalmente se agregan elementos, o sea, no es que se transmite el dato y ya. Vamos a ver que se necesitan hacer agregados, y lo mismo cuando se recibe el dato suele venir con algunos agregados que deben ser eliminados para sí la información que no, es la que nos interesa para ser procesada. Si tienen cualquier pregunta me interrumpen, Yo voy avanzando. Bueno, entonces, los microcontroladores actualmente disponen en su amplísima mayoría de módulos dentro de la arquitectura que justamente nos sirven para implementar estas necesidades de comunicación, los famosos módulos de comunicaciones. Nosotros vamos a trabajar con los módulos WART, vamos a trabajar con los módulos de comunicación I2C, que tenemos incluidos en el microcontrolador, pero también tenemos, por ejemplo, módulos SPI. No tenemos en la placa, si bien hay una memoria, se utiliza para SDA, que es SPI, pero, digamos, los que tenemos accesibles para trabajar con los elementos que tenemos incluidos en la placa son las WART y los módulos I2C. Entonces, justamente estos módulos hardware son los que nos permiten utilizar estos protocolos y facilitan muchísimo la operación, porque si no tuviéramos esos módulos hardware que justamente se ocupan de esa gestión, el protocolo debería ser implementado por programación, en software, cosa que se hace también. Pero al poder disponer de estos modulitos de comunicaciones, lo que vamos a hacer es usar eso, obviamente. Entonces, ¿qué es un protocolo de comunicación y qué es un estándar de comunicación? Estos son todos términos que colocamos y aclaramos en la presentación, porque esto les va a aparecer a medida que ustedes vayan leyendo desde la bibliografía. El protocolo es un conjunto de reglas, o sea, se establecen reglas que son justamente las que permiten que los dos dispositivos que necesitan intercambiar datos puedan entenderse. Eso es el protocolo. El estándar de comunicación es más amplio porque incluye al protocolo, pero también incluye otras especificaciones, como ser especificaciones eléctricas, especificaciones de las señales, especificaciones de los puertos físicos, que se necesitan para que los dispositivos se conecten con el bus, y cualquier otra circuitería que se necesite para interconectar los dispositivos en la topología que corresponda. ¿Cómo se pueden intercambiar los datos? ¿Cómo se hace la gestión de los datos en un sistema embebido? Puede ser que este intercambio de información se realice, o sea, esto se puede clasificar desde distintos puntos de vista. Ya vamos a ver que hay otros criterios en los cuales se van clasificando los distintos protocolos. Pero básicamente lo primero que se mira es, bueno, ¿cómo se va a enviar o recibir el dato? ¿Lo vamos a recibir completo, como una palabra, y en este caso hablamos de una transmisión paralela, o la palabra se va a ir enviando o recibiendo, por supuesto, bit a bit en forma secuencial? Y en ese caso vamos a hablar de una gestión en serie. ¿Cuáles son las características fundamentales y qué los diferencia? Bueno, una transacción paralela es mucho más rápida porque se transmite la palabra de uno. O sea, todos los bits van juntitos, entonces en un periodo de reloj, chao, mandamos el dato. ¿Cuál es el problema que tiene este tipo de trabajito? Es que necesitamos muchos pines. O sea, si vamos a transmitir un byte necesitamos 8 pines, y si la palabra es 16 pines, y así sucesivamente. Y ese es un recurso normalmente escaso. La transmisión serie, por su parte, requiere pocos pines. Vamos a ir viendo, bueno, de acuerdo a cada protocolo, la cantidad de pines, los
pines están ligados, obviamente, estos son protocolos cableados a líneas de conexión entre los dispositivos, pero son siempre menos, son pocas líneas. Pero obviamente la transacción es más lenta, porque va a haber que ir empujando por la línea, bit tras bit, y entonces, de acuerdo a la cantidad de bits que transmitamos, va a ser la cantidad de periodos de reloj que ocupemos para poder enviar ese dato. Y además, bueno, vamos a ver que hay un montón de cuestiones que han de ser tenidas en cuenta para que se puedan entender los dos dispositivos al hacer esta transmisión serie, o sea, cuándo empieza un dato, cuándo termina, etcétera, etcétera. Con lo cual, el hardware asociado para este tipo de protocolos es más complicado. Bueno, en realidad son los protocolos serie los que están ampliamente difundidos y se utilizan actualmente en los sistemas embebidos, y los protocolos que nosotros vamos a analizar y utilizar son serie. Los motivos por los cuales se han proliferado y se utilizan y se prefieren es que justamente sus desventajas tienen cada vez menos peso, desventajas entre comillas. El tema de utilizar muchos pines es complicado, porque los niveles de integración son cada vez más altos, los chips son cada vez más chiquitos, y entonces en el encapsulado, o sea, todo puede reducirse si no se necesitan muchas patillas, pero si necesitamos utilizar muchas patillas, que es un recurso escaso, para transmitir el dato en paralelo, la cuestión se nos complica, ¿no? Entonces acá se compara, mostrando dos chips, una memoria de la misma capacidad, y cómo resulta que, bueno, acá tenemos un SSL y un SDA, o sea que estamos hablando de una memoria que trabaja y se comunica con el protocolo I2C. Entonces, con dos líneas solucionamos la cuestión, mientras que en una memoria donde se accede a los datos en forma paralela, tenemos todo el tema de las direcciones y los datos, o sea, fíjense la cantidad de pines, las A son direcciones y las D son datos, si estamos hablando de 8, si llega hasta de 7, 8 pines, o sea, se está transmitiendo el byte completo. Bueno, cuando hablamos entonces de comunicación serie, porque de hecho los protocolos que vamos a ver son cableados serie en la materia, vamos a utilizar una línea para intercambiar los datos. Y entonces ahí empiezan a plantearse una serie de preguntas. Tenemos un transmisor, tenemos un receptor, y uno de los temas es, ¿cómo sabemos cuándo empieza y cuándo termina un bit? Porque se están tirando en la línea. Entonces, ¿cómo el transmisor los envía? Entonces, ¿cómo sabe el receptor cuándo inicia y finaliza un bit? ¿O cómo sabe el receptor cuándo inicia y finaliza una palabra? Entonces, para poder abordar estos dos problemas y para que los dispositivos se puedan entender e intercambiar los datos en forma efectiva, se incorporan dos ideas. Por un lado, el tema de la sincronización. Vamos a ver que acá tenemos dos tipos de protocolos, los sincrónicos y los asincrónicos. Y la otra idea es cómo se pueden empaquetar los datos respetando algún tipo de formato, que obviamente hay que acordarlo, esto quedará definido dentro del protocolo, de manera que los dispositivos puedan entenderse y sepan cuándo empieza una palabra y cuándo termina. Bueno, justamente entonces, para poder plasmar estos conceptos y lograr una comunicación efectiva, es que se definen los protocolos. El conjunto de reglas que nos va a permitir decir, bueno, cómo se hacen, cómo se abordan estas dos cuestiones que son básicas. Entonces, cuando hablamos de comunicación serie, vamos a tener un conjunto de parámetros que vamos a considerar. El primero es el protocolo. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Con un RS-232, con un I2C, o sea, cada uno tiene sus propias reglas para trabajar. La cantidad de líneas de conexión que necesitamos. La velocidad de transmisión, que esta se mide en bits por segundo. ¿Cuántos bits se van a transmitir por segundo en el bus? La distancia a la cual se puede realizar esta transmisión. Veíamos que había protocolos en la placa y que por lo tanto
la distancia de transmisión es más corta, y protocolos que pueden combinar distintas placas o distintos dispositivos y que pueden trabajar entonces a distancias más grandes. La cantidad de dispositivos que podemos conectar al bus. Esto tiene mucho que ver con la topología y cómo se logra que esa conexión sea efectiva. Se utiliza direccionamiento, o sea, cómo sabe un dispositivo que está conectado al bus de comunicaciones que se quiere establecer una comunicación con él, y no con cualquier otro de los vecinos que también están conectados. Acá hay algunos elementos que no se han puesto, como por ejemplo control de flujo, algún elemento de control de flujo, o sea, tenemos un emisor, el emisor envía una palabra, ¿cómo sabe si el receptor la recibió? El receptor le va a avisar si la recibió, o no le va a avisar nada y simplemente se va a tirar la información, y si llegó, llegó, y si no, paciencia. Estos son todos elementos que van a tener que quedar claramente establecidos para que efectivamente podamos trabajar. Entonces, decíamos que los protocolos serie, en función de la sincronización de la transacción, se pueden dividir en protocolos sincrónicos y protocolos asincrónicos. En los protocolos sincrónicos, obviamente, como el nombre lo indica, lo que vamos a hacer es incorporar un reloj. Entonces, ese reloj, esa señal de reloj, va a ser común entre el emisor y el receptor. Entonces, el emisor y el receptor trabajan con el mismo reloj, y como es una transacción serie, en cada periodo del reloj se enviará un bit. En cambio, en la comunicación asincrónica no hay un reloj común entre el emisor y el receptor. Cada dispositivo trabaja con su propio reloj. Y entonces, para que se puedan entender y para que sepan, bueno, cuándo inicia la transmisión, cuándo inicia un bit, cuándo termina un bit, etcétera, se tienen que establecer ciertos requerimientos específicos de tiempo, requerimientos temporales, para que el receptor pueda identificar correctamente la información que le está llegando. Y ya vamos a ver cómo ocurre esto. Entonces, en la comunicación serie asincrónica, lo primero en lo cual se tienen que poner de acuerdo el emisor y el receptor es en la velocidad de transmisión, o sea, lo que se llama como baud rate. ¿Qué baud rate vamos a utilizar? ¿Esto qué quiere decir? La cantidad de bits que se van a transmitir por unidad de tiempo, y eso se va a medir en bit por segundo, kilobit por segundo, megabit por segundo. Entonces, cada dispositivo va a tener su propio reloj, y en base a su propio reloj va a tener que ver, va a tener que ajustarse en base al reloj que tiene al baud rate que se acuerde. Pero como cada uno tiene su propio reloj y sabemos que los relojes pueden tener desviaciones, están afectados por distintas variables del ambiente, como la humedad, la temperatura, el tiempo que transcurre, etcétera, etcétera, lo que se hace es establecer tolerancias. Es decir, bueno, tenemos un rango, qué sé yo, puede haber una desviación máximo, qué sé yo, del 5%, máximo del 3%. Si resulta que el reloj se escapa de esa tolerancia, vamos a tener problemas. Probablemente lo que se reciba sea basura. O sea, el receptor no sea capaz de identificar adecuadamente qué es lo que está recibiendo. Y se agregan normalmente mecanismos para detectar errores. Bueno, acá tenemos un ejemplo genérico de una comunicación serie asincrónica, donde entonces tenemos un transmisor y un receptor. Fíjense que, bueno, aquí lo que se pone de manifiesto es que los datos, o sea, el transmisor, supongamos que el procesador quiere transmitir un dato. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pasar ese dato a la interfaz de comunicación. Recuerden que tenemos una interfaz y un puerto. Entonces, en esa interfaz se ubica el dato y se agregan todos aquellos elementos que se necesiten. Fíjense que acá, en una comunicación básica, serie asincrónica, se están agregando elementos a los datos, porque se está hablando de un start y de un stop, o sea, de un elemento que se agrega al dato propiamente dicho, para avisarle al receptor, bueno, mirá, acá empieza, yo te estoy mandando un dato, y también acá termina.
Entonces, la línea a través de la cual se está mandando la información, que es una línea única, se indica cuando está desocupada. En idle, acá se ha asumido, porque se están mostrando los niveles lógicos, se ha asumido que el nivel idle está en 1, nivel alto de tensión, el valor de tensión que corresponda. A continuación, al receptor le llega el start, o sea, le dice, bueno, mira, acá empecé. Luego le empiezan a llegar los bits en orden, en este caso se ha puesto primero el bit menos significativo, podría ser al revés, y luego secuencialmente todos los bits que constituyen el byte, y finalmente le llega una señal de stop. Puede ser también que se agregue un bit de paridad. Esto suele ser muy común. Este bit de paridad puede responder a un chequeo de paridad par o un chequeo de paridad impar. Eso asumo que ustedes ya lo conocen, que lo vieron en Sistemas Digitales 1. ¿Estoy bien? No, profe, no recuerdo yo que lo hayan comentado. ¿No vieron chequeo de paridad par y chequeo de paridad impar? No, se habló nomás, pero no sea como un tema, nada. No se dio como un tema. Perdón, es un tema que ¿En también informática aplicada? en informática aplicada se habló, se hizo algún ejemplo de cómo modificar una trama de datos o un byte concretamente para que informe o saber si contiene bits pares o impares. Bueno, no aplicado a una comunicación concretamente, pero la idea del concepto de paridad de alguna manera se vio a lo largo de distintas materias. Bueno, yo les digo brevemente, entonces, por si alguno no perdió el concepto en el camino, digamos, que lo que se hace es agregar un bit para que la cantidad de unos del dato que se va a transmitir resulte una cantidad par, en el caso de un esquema de paridad par, o resulte una cantidad impar en el caso de un esquema de paridad impar. Esto, por supuesto, lo hace la interfaz. O sea, el transmisor coloca el dato y a ese dato se le agregan el bit de start, el bit de stop y el bit de paridad. Y por supuesto la paridad hay que acordarla, o sea, bueno, vamos a trabajar con paridad par o vamos a trabajar con paridad impar. Entonces, si el transmisor resulta que quiere transmitir un dato que tiene cantidad pares de 1, sea el valor que sea, cantidad pares de 1, y el esquema que se adopta es el de paridad par, el bit de paridad va a ser 0, porque la cantidad total de bits que se transmiten, incluido el bit de paridad, ha de ser par. Entonces el receptor eso lo sabe y lo chequea. Si por el contrario la cantidad de unos es par y se adoptó un esquema de paridad impar, lo que va a hacer el transmisor, la interfaz, que es la que se ocupa de todo esto, es agregar un bit de paridad impar igual a 1, de modo que la cantidad total de unos, incluido el bit de paridad, sea impar. Y eso entonces también se habrá acordado con el receptor y el receptor lo chequeará. Si no se cumple, hay un error de paridad. ¿Se entiende? Entiendo, gracias. Ok. Bueno, entre dos frames que se intercambian, la línea queda desocupada en el idle, en este caso en un nivel alto, y el receptor normalmente va a chequear, después vamos a ver que hay distintos mecanismos para hacerlo, el valor del bit en la mitad, en lo que él estima que es la mitad del periodo de ese bit. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente permite obtener un rango de tolerancia más amplio, se está lejos de los límites del bit, y por otro lado, el valor ya está, se estima, adecuadamente establecido en la línea. Bueno, aquí lo que se explica son distintos esquemas de comunicación serie, o sea, cómo fluye la información a través de la línea serie. Entonces, fíjense que tenemos un transmisor y un receptor que tienen los roles perfectamente definidos, tenemos la interfaz y el puerto, y en un esquema de comunicación simplex, la información siempre fluye en el mismo sentido, o sea, del transmisor al receptor. Punto.
Luego tenemos un half duplex. Acá seguimos transmitiendo todo por una línea, una única línea, pero los datos pueden fluir en una dirección o en la otra, pero no al mismo tiempo, porque obviamente tenemos una única línea. Entonces, si el dispositivo de la izquierda es el transmisor, el de la derecha será el receptor en ese momento, y luego eso puede cambiar, y el dispositivo de la derecha será el transmisor y el de la izquierda el receptor. Pero, entonces, si bien el flujo de los datos es bidireccional, no es simultáneo. Finalmente, el esquema full duplex, pero acá ya fíjense que estamos utilizando dos líneas, permite la transmisión de la información en las dos direcciones en simultáneo. Entonces, los distintos protocolos, de acuerdo a la cantidad de líneas que se utilice, las reglas que se establezcan y demás, podrán ser de alguna de estas características. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los distintos protocolos. Son esquemas de comunicación estos. Bueno, esto es un problemita. O sea, esto es un problemita que quedará para ustedes, para que lo piensen, y después eventualmente podemos charlarlo. Fíjense que se está transmitiendo datos serie, no se explicita ningún tipo de protocolo en particular. La transacción se está realizando a 4.800 baudios, o sea, 4.800 bits por segundo. Incluye un bit de start, un bit de stop, 8 bits de datos y un bit de paridad. Y entonces, lo que se pregunta es cuál es la duración de la transmisión del dato que se está mostrando y qué esquema de paridad se adoptó, suponiendo que no hay error, porque tenemos un bit de paridad que está en bajo. Bueno, eso queda planteado. Piénsenlo y después lo podemos ver. Bueno, y finalmente las topologías. La topología lo que nos dice es cuántos dispositivos, o sea, los distintos dispositivos que podemos tener conectados al bus y de qué forma están interconectados entre sí. Es un poco el esquemita, digamos, cómo dentro de ese bus, cómo a ese bus de comunicaciones, del protocolo que sea, se van conectando los distintos elementos. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, de un esquema maestro-esclavo. Entonces, el esquema maestro-esclavo, tenemos un único dispositivo que actúa como maestro. Si es maestro, quiere decir que inicia las transacciones. Un maestro, acuérdense de lo que decíamos cuando analizábamos los buses en el chip. El maestro es el que inicia las transacciones. Y en general esta topología lo adoptan los protocolos sincrónicos, entonces ese maestro también proporciona la señal de reloj. Y como ejemplo vamos a presentar, no ahora, en clases sucesivas, el protocolo SPI, que es el Serial Peripheral Interface. Luego tenemos topologías multimaster. Aquí tenemos un bus al que se conectan un conjunto de dispositivos, donde más de uno de esos dispositivos puede cumplir el rol de master. Eso quiere decir, más de uno de esos dispositivos puede intentar tomar control del bus e iniciar transacciones para enviar o recibir información. Cuando ocurre esto, el bus de comunicaciones es único, se debe incluir algún sistema de arbitraje, porque puede ocurrir que dos maestros en simultáneo decidan, necesiten, aspiren a tomar control del bus, y eso puede generar colisiones dentro del bus si efectivamente están enviando información complementaria. El ejemplo de un protocolo de este tipo es el I²C o I2C, que es el que vamos a ver en esta clase, donde efectivamente podemos tener más de un maestro conectado al bus y donde también efectivamente existe un mecanismo para solucionar el tema del arbitraje. Bueno, luego tenemos la topología punto a punto, donde dos dispositivos que son pares, el peer-to-peer, también, donde no hay una relación de unos maestros y el otro esclavo, sino que son pares, se comunican directamente entre sí. Este tipo de comunicación
es generalmente asincrónica, y el protocolo que vamos a presentar con estas características es el 232. Y luego tenemos un esquema multipunto, se le llama así. Entonces, en el bus puede ser, bueno, se pueden conectar un conjunto de transceptores y dispositivos donde se puede realizar comunicación bidireccional sobre el mismo conjunto de líneas. Por ejemplo, el protocolo RS485, que también vamos a ver más adelante. Y finalmente, ahora sí, finalmente, el tipo de enlace, que se divide en balanceado y sin balance. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un esquema sin balance, el valor, digamos, de los bits, de los distintos bits que componen el dato, se toman de una línea contra masa. A partir de ahí se detecta cuál es el valor correspondiente de 0 a 1. Por lo tanto, si hay presencia de ruido, el ruido afecta directamente a la línea en la cual se están realizando la transmisión. En cambio, si estamos trabajando con un tipo de enlace balanceado, se utilizan dos líneas y el valor del bit que se está transmitiendo, o sea, el valor alto o el valor bajo, se define como una diferencia de tensión. Entonces, al ser una diferencia, como el ruido afecta del mismo modo a ambas líneas, y nosotros estamos realizando una resta, ideal y teóricamente el ruido se eliminaría, o por lo menos se disminuiría en gran medida. Por eso se dice que los enlaces balanceados son mucho más inmunes al ruido que aquellos que no lo están. Bueno, y esto es un poquito un resumen, digamos, de las características de los 4 protocolos que vamos a analizar más en detalle. Y de hecho vamos a utilizar algunos de ellos en los trabajos prácticos. A continuación vamos a ver el I2C o el IEC, que es un protocolo sincrónico, half duplex y multimaster, que es un protocolo on board, ¿no? O sea, fíjense que el I2C y el SPI, que son los dos sincrónicos, son protocolos en la placa, o sea que la distancia de comunicación es chica, conectan chips dentro de una placa. Pero el SPI, a diferencia del I2C, establece un tipo de comunicación full duplex y el esquema es master-slave, o sea, tenemos un único maestro y varios esclavos conectados al bus. Respecto de los protocolos software, yo estaba hablando, pero estaba muteada. No sé si ya estamos todos. Sí, puede empezar. Rosa. Bueno, entonces, teníamos los protocolos on-board para comunicar dispositivos dentro de la placa, que vamos a ver I2C y SPI, y los protocolos off-board, que nos van a permitir comunicar dispositivos que están en distintas placas, o sistemas que están separados
por una distancia mayor entre sí, y vamos a analizar el RS-232 y el RS-485, que ambos son asincrónicos, comunicación serie asincrónica. Lo que pasa es que, bueno, tienen luego distintas características. El RS-232 es sin balance, por lo tanto es más afectado por el ruido, es una comunicación punto a punto, mientras que el RS-485 sí tiene balance, o sea, es mucho más inmune al ruido, y se trata de una comunicación de tipo multipunto. Bueno, y esto sería todo. Creo que esta es la última. Ahí estoy. No sé si se necesita alguna aclaración. Bueno, si va todo bien, yo entonces dejaría de compartir esta presentación y veríamos con Guillermo el protocolo I2C. No, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo alguna tontería. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Ahí se ve entonces. Bueno, continuando con el tema protocolos, particularmente vamos a arrancar con el I2C, I cuadrado C, IC, por ahí se ve de distintas maneras escrito. Bueno, hace referencia justamente a la comunicación entre circuitos integrados. Bueno, la fuente es el manual de referencias, capítulo 38 de Freescale, y el manual de usuario de Red 4, de NXP. Bueno, la información es un protocolo antiguo, desarrollado por Philips allá por la década del 80, así que hay mucha información al respecto. Bueno, vimos recién distintas alternativas, ¿no? Se encuadra dentro de los protocolos half duplex. Bueno, vamos a empezar un poquito más por partes, decíamos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el uso fundamental? Ya decíamos que fue desarrollado por Philips como para conectar distintos circuitos integrados dentro de una placa. Por lo tanto, está pensado, y obviamente el funcionamiento adecuado está para distancias pequeñas. Permite la posibilidad de tener más de un maestro, es decir, más de un dispositivo puede iniciar la transacción. Es half duplex, es decir, si el dispositivo A transmite, luego el mismo dispositivo A podrá recibir a partir del dispositivo B, o el C no necesariamente tiene que transmitir y recibir del mismo dispositivo, sino que obviamente la recepción será entre los distintos dispositivos. Obviamente hay masters y hay más de uno puede haber, y hay dispositivos que solo son esclavos. Bueno, las velocidades son variables, desde los 100 kilobits por segundo hasta algo cercano a 4 megabits por segundo. Es bueno, sincrónico, obviamente hay una única línea de reloj común a todo el bus y generada y manejada por alguno de los esclavos. Bueno, vamos a ver, hay algunas particularidades donde por ahí a lo mejor, manejada por uno de los masters. Estaba un poco más lejos en lo que quería decir y dije esclavo. El clock, la línea de reloj es manejada por alguno de los masters, pero particularmente hay algunos casos puntuales donde algún esclavo de alguna manera puede incidir sobre la línea de reloj, de alguna manera pidiendo que sea más lenta si sus características no permiten acompañar a esa velocidad impuesta por el máster. Pero bueno, el resumen es que hay una línea de datos y una línea de clock común a todo el bus. La velocidad estándar, como decíamos, está en el orden de los 100 kilobits por segundo.
una velocidad más elevada de 400 y la fast o muy rápida de hasta 3,4 megabits por segundo. La distancia y las características está limitada en parte por la característica de esto que es una línea RC en definitiva, y cada dispositivo que se va agregando al bus está agregando capacidad a la misma. Fundamentalmente, la capacidad total del bus debe ser inferior a los 400 picofaradios, y eso es lo que está dando de alguna manera el límite de cuántos dispositivos se pueden agregar. Independientemente de la cantidad, será cuánta capacidad le agrega a la línea cada uno de los dispositivos que vayamos agregando. Bueno, siempre son los maestros los que inician la transacción, y por lo supuesto también de alguna manera van a terminar la misma. Todos los dispositivos, tanto maestros como esclavos, cuando escriben sobre la línea, en realidad, por lo constructivo, dado que son de colector abierto, podrán grabar un 0, podrán poner en nivel bajo la línea. Normalmente, constructivamente, hay dos resistencias de pull-up, tanto para datos como para clock. Por lo tanto, si no hay ninguna actividad sobre la línea de datos, si no hay ninguna actividad sobre la línea de reloj por parte de ningún máster, estarán ambas en nivel alto. Cuando algún dispositivo pretende escribir, o sea, iniciar las transacciones, como decíamos, siempre será por parte de algún máster, bueno, actuará sobre la línea de clock, bajándola, o sea, forzando un nivel bajo y liberándola para que automáticamente por el pull-up vaya al nivel alto, y así generando la frecuencia de clock determinada para la transacción, para el funcionamiento. Lo mismo con los datos. Concretamente, lo que estábamos diciendo recién se resumiría como si fuera un conjunto de AND, es decir, si particularmente más de un dispositivo pretende escribir en la línea, como decíamos, la línea estará siempre en alto, salvo que alguien intente escribir. Por supuesto, si lo que se intenta transmitir es un nivel alto, quedará como tal. Si lo que el dispositivo intenta transmitir es un nivel bajo, el bus tenderá al nivel bajo para ir a 0. Si dos dispositivos intentan transmitir y uno de ellos está transmitiendo un 0, obviamente el otro dispositivo, si pretende transmitir un alto, no tendrá efecto sobre la línea. Bueno, eso es el resumen un poco de cuando se dice que es como una AND cableada. Justamente en el gráfico se ve claramente, si uno de los dispositivos forzó el nivel a 0, no hay otra alternativa que la transmisión o que en la línea de datos muestre un 0. Bueno, a medida de que varíen las frecuencias, obviamente se incremente la frecuencia de transmisión o la velocidad de transmisión que pretenda imponerse, se verá fundamentalmente en la línea de clock una deformación por el RC que impone la conexión. Eso será la limitante que se dará. Bien, característica fundamental de la información, de cómo es la transmisión de datos y qué es lo que ve cada uno de los dispositivos. ¿Cuándo un dato es válido? Los datos correctos, los datos válidos, deben mantenerse la línea de datos, por supuesto, ya sea un nivel bajo o un nivel alto, a lo largo de todo el periodo alto de la línea de clock, del system clock. Concretamente, los pasajes de nivel alto a bajo de la línea de datos solo serán válidos cuando están en el momento en que la línea de clock esté en bajo. Bueno, como se ve en el dibujo, en la gráfica, solamente
serán válidos los datos en el nivel alto de clock. Esto es importante porque, obviamente, por la característica como para decir cuándo un dato es válido o no, cuando hubo un error, y surge acá una pregunta que posiblemente alguien se esté haciendo, o todos. Bien, ¿cómo empiezan los datos o cómo terminan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se sabe cuándo es el primer 1 o el primer 0 y cuándo el último? Bien, la diferencia fundamental está en, en lo que se llama el bit de start o el start y el stop, el inicio y la finalización. Son los únicos casos donde la transacción del nivel de la línea de datos de alto a bajo o de bajo a alto se da cuando la línea de clock se encuentra en alto. Bueno, como se ve en la gráfica, el start o el bit de inicio, el start, la condición de start como habitualmente se denomina, estando la línea de datos en alto y estando la línea de clock en alto, pasará la de datos abajo manteniéndose el clock en alto. Bueno, a partir de ahí comenzará la comunicación o la transmisión de datos. Los datos son siempre 8 bits y luego de eso vendrá la línea de stop, o bueno, hay unas particularidades de aceptación de datos, una especie de handshake para la comunicación. Bueno, datos válidos cuando eléctricamente la información es correcta o no. Obviamente hay un tiempo de establecimiento del valor de la tensión que sin duda va a ser variable de acuerdo a la velocidad de transmisión, a cuán rápido estén transmitiéndose los datos, y está tabulado los tiempos mínimos y máximos. Todo esto obviamente forma parte del protocolo, es importante saberlo, pero las características y la calidad de cómo generar los datos, afortunadamente lo tenemos ya implementado en nuestro microcontrolador, entonces no vamos a tener que hacer todo un software para este manejo ni todas estas verificaciones. Pero bueno, es importante conocer el funcionamiento. Bueno, de más está decir, si hay algo que hay que volver a verlo, me paran y lo charlamos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es el intercambio de datos? Bueno, ya vimos que hay dos líneas, esto obviamente habrá una masa común, ¿no? Pero bueno, hablemos siempre de la línea de datos y la línea de clock. Y acá debajo hay un ejemplito de cómo funciona esto, es decir, en la parte de arriba, qué hace el emisor, qué hace el receptor, y más abajo, es decir, cómo se comporta el bus. En definitiva, el emisor hará una transmisión de los 7 bits, siempre comenzando por el más significativo, perdón, 8 bits, del bit 0 al 7. 8 bits comenzando por el más significativo, que pueden ser obviamente ceros o 1. Inicialmente estará la línea de start, que lo vamos a ver ahora en un ratito, pero para ver una generalidad. El receptor permanecerá en alto a la guarda de la lectura de esa información. Cuando llegue el último dato, el último bit, el menos significativo, el receptor deberá informar o responder con una línea, poniendo la línea en bajo, con una señal llamada acknowledge, indicándole al emisor que ha recepcionado la información. Bien. ¿Cómo se manifestará en el bus? Bueno, los 8 ceros o 1 mostrados en cada nivel alto del pulso de clock. Y finalmente el acknowledge, que será un nivel bajo, en este caso, en este ejemplo particular. O sea, esa es la modificación de la línea de datos. O sea, vuelvo a insistir, ya lo charlamos, pero solamente los dispositivos van a poder forzar a cero la línea de datos. Es decir, siempre estará en alto, salvo que haya una acción por parte de alguno de los dispositivos, ya sea maestro o esclavo. Bien, acá está así mostrada la condición de inicio.
a la izquierda estamos viendo que la línea de datos, o sea, es el maestro el que inicia la transacción, la línea de datos baja cuando todavía la línea del clock está en alto. Eso hará que todos los esclavos comiencen a prestar atención, todos los esclavos presentes en el bus estén atentos, porque la línea de datos ha bajado particularmente estando el clock en alto. Quiere decir que hubo una situación de start. A partir de ahí vendrán los 8 bits a continuación. Lo primero que va a venir es la información de a qué esclavo quiere dirigirse el máster. Concretamente, una dirección. Esa dirección está formada por 7 bits. Hay direcciones más largas, pero empecemos por este lado. El octavo bit transmitido por el maestro será la intención que tiene este de lo que viene a continuación. Es decir, se da una dirección de un esclavo. Luego le dice a ese esclavo, voy a hacer una lectura o voy a hacer una escritura. Si ese octavo bit, el que sigue a los 7 correspondientes a la dirección, es un 1, quiere decir que el máster lo que va a hacer es una escritura sobre el bus. Si es un 0, perdón, es un 1, va a ser una lectura sobre el bus. Si es un 0, es una escritura. Es decir, concretamente, en estos primeros 8 bits viene la dirección del esclavo y la información de si lo que va a hacer en el próximo byte a transmitir, en los próximos 8 bits a transmitir, el maestro va a hacer una escritura, en ese caso transmitirá el maestro. Si es una lectura, bueno, tendrá que transmitir el esclavo. Bueno, debajo está el comportamiento del bus. Si algo no quedó claro, aguardemos un segundo, por favor, que en algún ejemplo a continuación creo que va a quedar más explícito. Bueno, la topología, o sea, la línea de datos y de clock con los pull-up, y la manera en que se van colgando, por decirlo de alguna manera, todos los dispositivos y cuadrados C en el bus. En el caso de las direcciones de 7 bits, los primeros 4 están fijos por un comité internacional. Incluso hay una topología ya, mejor dicho, un estándar ya establecido, donde de acuerdo a qué tipo de dispositivo es, que es cada uno de esos 4 bits ya fijos. Los 3 menos significativos estarán disponibles para el usuario para poder justamente direccionarlos, poner distintos, o sea, es decir, particularmente hasta 8 dispositivos de un mismo tipo en el bus. O sea, esos 3 menos significativos se esforzarán a 0 o a 1 para identificarlos. Bien, veamos un poquito más en detalle cómo es la cuestión del direccionamiento y la información o la transmisión de datos. Inicialmente, o mejor dicho, vamos a ver el direccionamiento de 10 bits y después lo vemos más puntualmente. En el caso del direccionamiento de 10 bits, obviamente no nos alcanza una sola transmisión, o sea, si estamos transmitiendo de a 8 bits por vez, hará falta 2 bytes para esta transmisión. Obviamente nos están sobrando bits también, entonces el estándar es que siempre, o mejor dicho, si los primeros 4 bits transmitidos luego del start son unos, quiere decir que lo que viene a continuación es un direccionamiento de 10 bits. O sea que inicialmente, luego de ese start, si lo que se transmiten son los primeros 4 bits en unos, luego un 0 y 2 bits más que podrán ser 0 o 1, y luego ya vendrá un write o un read, o sea, un 1 o un 0, independientemente de ello, en el octavo bit de la primera transmisión, puede haber más de un esclavo que se sienta identificado, es decir, puede haber más de un acknowledge en ese caso, porque obviamente la dirección no está todavía completada. De más está decir que en todo el bus no podemos poner
más de un dispositivo con la misma dirección, o sea, es como el DNI. En los segundos 8 bits transmitidos se completará la dirección. A partir de ahí, obviamente, habrá solo un dispositivo que estará identificado y contestará poniendo la línea en bajo con el acknowledge diciendo estoy listo para, bueno, la orden de read o de write, para transmitir o recibir según lo que haya indicado el máster. Resumen de intercambio de datos antes de verlo un poquito más puntualmente. Un maestro envía un dato a un esclavo. A la izquierda tenemos el maestro, a la derecha el esclavo. Lo primero que habrá es un inicio de comunicación por parte del maestro, el famoso start, bajará la línea de datos de 1 a 0 estando el clock en alto. Luego el maestro pondrá la dirección, o sea, pondrá en el bus de datos la dirección correspondiente al esclavo con el cual pretende comunicarse, y en este caso, como lo que pretende es enviarse información, lo que hará es poner ese bit, el octavo, en 0, diciendo que lo que va a hacer es una escritura. El esclavo pondrá luego la línea de datos en bajo, o sea, un acknowledge, indicándole al maestro que está listo para recibir esa información. Luego vendrá el segundo byte, el maestro pondrá secuencialmente, obviamente, los 8 bits de datos. El esclavo contestará, pondrá la línea de datos en bajo, indicando que los recibió correctamente, o sea, el acknowledge, y el maestro a partir de ahí dará por terminada la transmisión. Es decir, el maestro va a esperar ese acknowledge por parte del esclavo para tener la certeza que los datos que transmitió fueron recibidos. Bien, pueden ser un dato o pueden ser más datos. Si es un único dato el que el maestro envía al esclavo, bueno, en la parte superior estamos viendo graficado de otra manera lo que teníamos en la foto anterior. El bit de start, la dirección del esclavo por parte del maestro, obviamente, escribiendo en la línea de datos, y la orden de escritura, porque lo que pretende hacer el maestro es enviar un dato al esclavo, es decir, escribir sobre el canal. El esclavo contesta con el acknowledge, luego vendrán los 8 datos, los 8 bits que pone nuevamente el maestro en el canal de datos. A partir de ahí vuelve a escribir el esclavo, poniendo el acknowledge nuevamente, bajando la línea, y finalmente el stop, o sea, hará una finalización de la transmisión por parte del maestro. Si son varios los datos que el maestro pretende enviar, o sea, si hay más de un dato a transmitir, bueno, comienza del mismo modo, el start, la dirección, la orden de que va a escribir sobre el bus, y luego de cada uno de los datos puestos en el bus por parte del maestro, deberá haber un acknowledge por parte del esclavo, indicando que recibió la información. Cuando el maestro termina de transmitir, hará un stop y terminará la transmisión. Bueno, vemos que en todos los casos el maestro transmite, el esclavo recibe e indica al finalizar de la recepción con acknowledge para que el maestro tenga la información de que la transmisión se ha finalizado correctamente, ha llegado correctamente al esclavo. Profe, ¿cómo era la señal de stop? ¿Era un nivel alto? La señal de datos pasa de bajo a alto, también con características similares al start, cuando la línea de clock está en alto. O sea, estando la diferencia, estando la línea de clock en alto, la línea de datos pasa de bajo a alto. Start y stop son los únicos casos donde esto sucede. Siempre, para que la transmisión sea correcta y con los datos válidos, son
debe permanecer, ya sea en alto o en bajo, a lo largo de todo el tiempo que el system clock está en alto, debe permanecer en bajo o en alto el system data. Bien. ¿Qué pasa cuando el maestro pretende leer un dato por parte de un esclavo? O sea, volvemos a lo mismo, siempre la comunicación es iniciada por el maestro. O sea, nuevamente lo mismo, el start pondrá en el bus la dirección del esclavo y la orden, en este caso, de escritura, porque lo que pretende hacer es una... de lectura, porque lo que pretende hacer es una lectura del bus, es decir, le está dando la indicación al esclavo que haga una escritura de la información. Bueno, por supuesto, luego del direccionamiento, el esclavo contestará con un acknowledge y a continuación será el esclavo quien empiece a colocar datos en el bus. El maestro responderá con la señal de conformidad adecuado, con el acknowledge, hasta llegar el último byte, o el último transmisión por parte del esclavo, y finalmente el maestro terminará la comunicación. Hay una característica o algo particular en este caso, como es el maestro quien termina la comunicación y es el maestro quien debe saber si el dato llegó correcto o no. Obviamente, en ese último dato, o en el caso que sea un único dato, como vemos en la parte superior, el acknowledge puede no estar presente, o en realidad puede haber lo que se llama un no acknowledge por parte del maestro, ya que no necesita informarse a sí mismo que la información llegó correctamente. Es decir, finalizado el dato, habrá un no acknowledge y el máster dará por finalizada la comunicación, la transmisión. Si son varios datos los que el maestro pretende recibir, o lo que pretende leer, la comunicación comenzará del mismo modo, el start, el direccionamiento, la orden de lectura, o sea, lo que va a hacer es una lectura del bus, es decir, serán los esclavos quienes tendrán que escribir. Entonces, luego de la dirección del direccionamiento, el esclavo pondrá un acknowledge en la línea. A continuación, inmediatamente, empezará a transmitir los datos. El máster, luego de la finalización, lo vemos aquí abajo, el primer dibujito amarillo, luego de la finalización de cada uno de los datos, el máster pondrá un acknowledge en la línea indicándole al esclavo que lo leyó correctamente y para que acto seguido el esclavo vuelva a poner en la línea de datos la siguiente información, el siguiente dato a transmitir. Y así sucesivamente, excepto en el último de los datos, donde ya el máster considerará o ya estará finalizada la recepción de los datos esperados, entonces habrá un no acknowledge y el máster será quien dé por terminada la comunicación. Más o menos está la idea general de cómo es esto, ¿no es cierto? Siempre la comunicación es iniciada por el máster, la comunicación es half duplex, es decir, si bien se transmite en ambos sentidos, pero solo en uno a la vez. Y bueno, hay un ordenamiento y hay un intercambio de información de cuando el dato está presente y cuando el dato fue recepcionado en su totalidad por parte del receptor, obviamente, ¿no? Que cuando es el receptor el máster, puede en el último de los casos indicarle o no al esclavo que esa recepción fue correcta, dado que con la terminación de la transmisión, de la comunicación, el esclavo dejará de poner datos en la línea de datos, en la línea de comunicación. Este es un ejemplito de una brújula donde lo que pretende hacer el maestro, la necesidad es ir a leer un dato de una dirección o de un registro en particular de dicha brújula. Bueno, lo primero que
que habrá que hacer o que tendrá que hacer el maestro será, luego de la señal de comienzo, de start, indicar la dirección del dispositivo, y como lo que se está buscando es particularmente el dato de un registro de dicho dispositivo, luego de la dirección lo que va a indicar es que lo que va a hacer es una escritura, que es lo que va a escribir a continuación, justamente el número de registro que desea leer. Entonces, si lo vemos en la parte de abajo, bueno, están los datos, está la dirección de la brújula, que es, bueno, el C0, o sea, 11 por ceros. El dispositivo, bueno, finalmente lo que va a hacer es una escritura, por eso el octavo bit es un 0. El dispositivo, en este caso la brújula, contestará con un acknowledge que está identificada y está esperando la recepción de los datos que vienen a continuación. Lo que viene a continuación, la escritura por parte del maestro, que es la dirección del registro que pretende leer. Obviamente, el esclavo, que la brújula, contestará con un acknowledge que fue recepcionada correctamente. Bien, a partir de acá, ¿qué es lo que sucede? El maestro lo que pretende es hacer una lectura de un registro. Identifica al esclavo, le dice que va a escribir, escribe el registro del cual pretende la información, pero a partir de ahí lo que tiene que hacer el maestro es empezar a leer, o sea, tendrá que indicarle al esclavo que ahora tiene que comenzar a transmitir. Bien, sería o lo que viene a continuación es un nuevo ciclo, es decir, el maestro tendrá que decirle ahora nuevamente al esclavo correspondiente que lo que pretende hacer es una lectura. Podría haber un stop y podría haber un start, o lo que suele ocurrir es, como está en este caso, un restart, o sea, un start sin que haya habido un stop. Es decir, la línea de datos, estando el clock en alto, pasará de 1 a 0, nuevamente indicando una dirección, un bit de comienzo de transmisión, un bit de start, cuando nunca existió el stop, bueno, llamado restart. Bien, a continuación de ahí, todos los esclavos obviamente estarán atentos a ver qué información llega, o qué, mejor dicho, qué dirección llega al dato, a quién se está refiriendo el maestro. Por supuesto, el maestro volverá a enviar la misma dirección, la de la brújula, porque es ahí donde pretende hacer la lectura del registro que informó en la transmisión anterior. Ahora lo que dice es que lo que va a hacer es una lectura, o sea, el octavo bit es un 1 luego de la dirección. La brújula contestará con el acknowledge y a continuación empezará a escribir los registros que el maestro pretende leer. Los 8 bits estarán disponibles. Bueno, podrá haber, como decíamos, un acknowledge por parte del maestro, directamente estará un no acknowledge y directamente la parada. Bueno, algo así es lo que vamos a tener que hacer nosotros en la comunicación con la brújula en nuestros ejemplos. Es decir, va a haber que comunicarse con la brújula diciéndole, primero, por supuesto, mucho de esto va a estar resuelto por parte de funciones que ya están en el micro. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es, en alguna función, sin directamente decir la dirección del registro que vamos a leer, y en la función estará integrada ya la dirección del esclavo, que en este caso es la brújula. Pero bueno, de alguna manera, o sin duda, todo este mecanismo de transmisión de la dirección, qué es lo que se pretende hacer, qué registro vamos a leer o a escribir, estará en la transmisión I²C que se va a producir para poder comunicarse con la brújula o con cualquier dispositivo I²C que pretendamos comunicarnos. Más o menos está, bueno, podemos volver sobre el tema, vamos a ver un ejemplo concreto, pero si hay algo que repasemos acá, lo hacemos ahora. Profe, una preguntita. Y si, o sea, el dato como que no llega bien,
¿El receptor nunca levanta el acknowledge y lo vuelven a mandar? Bueno, si el dato no es correcto, habrá una comunicación, o sea, lo que hará el maestro fundamentalmente hará un stop y volverá a intentar nuevamente la comunicación. Supongamos Está que lo bien. que quiere hacer es escribir, lo primero que va a hacer es dar la dirección de un esclavo. Bueno, si no recibe el acknowledge por parte del esclavo, luego de indicar la dirección, hará un stop o un restart y volverá a intentar la comunicación. Obviamente, todo esto va a venir desde un software que está manejando esta comunicación. Habrá una información de error, o simplemente al no leerlo, nuestro software hará lo que corresponda. Es decir, todo depende de si todo este software de comunicación está hecho manualmente por el programador, o si hay ya indicadores que nos dirán qué es lo que está pasando y que la comunicación se logró establecer o no. Pero sí, en principio el maestro volverá a reintentar. Perfecto, gracias. Bueno, acá un resumen de lo que veíamos recién. Acknowledge está en el 9º pulso de reloj. Es obligatorio por parte del esclavo. Bueno, acá está un poco, si el esclavo no responde a la dirección, el maestro generará la condición de stop porque no ha recibido la confirmación de la presencialidad. En este caso, si es la primera transmisión de lo que se hace es la dirección del esclavo, bueno, dirá no está presente, no está listo, o hay algún inconveniente. Si es luego de un dato transmitido, también genera una stop porque el dato no se recibió correctamente. El maestro no tiene necesidad o no necesita enviar esa señal de acknowledge, directamente generará la condición de stop. Bueno, dijimos que es un protocolo donde permite la presencia de más de un maestro. Es decir, y ya lo dijimos, los esclavos jamás inician una transmisión, son los maestros quienes la hacen. Si hay más de un maestro en el bus, está la posibilidad de que más de un maestro intente iniciar una transmisión simultáneamente con otro. En síntesis, si esto sucede, alguno de los maestros detectará en algún momento que no puede transmitir. ¿De qué manera? Bueno, cuando intente escribir un 1, obviamente el maestro estará leyendo lo mismo que está escribiendo. Si el maestro pretende poner un 1 en el bus y ve que el bus permanece en 0,